Desde que tengo uso de razón, recuerdo a mi abuelo contar una historia que inicialmente mis hermanos y yo no creíamos del todo. Mi abuelo es un experimentado cazador. Ya con 98 años, aún recuerda aquel día en el que asegura se encontró frente a frente con una majestuosa y aterradora criatura. En otros lugares del mundo le llaman el pie grande, pero en el Ecuador, del país del que somos, lo llamamos los lanudos. Cuando mi abuelo tenía solo 16 años y su padre le enseñó a empuñar un rifle para cazar en las montañas, salía casi todos los días a las 6 de la mañana en busca de cualquier venado o animal que pudiesen llevar a la mesa para alimentarse. Lastimosamente no siempre corría con la suerte de poder atrapar algo. Habían ocasiones en las que regresaba con las manos vacías. Así fue aquel fatídico día que relata sería el peor momento que habría vivido. Al darse cuenta que era casi imposible cazar absolutamente a ningún animal, decidió que lo mejor sería regresar a casa. En el trayecto de bajada por la montaña, de pronto escuchó un sonido muy extraño. Era un sonido gutural. Algo o alguien que estaba ahí se estaba quejando. La curiosidad de mi abuelo fue tanta que empezó a aproximarse al lugar de donde provenían estos inquietantes sonidos. Con cada paso que daba, escuchaba el sonido de una extraña criatura que asegura jamás había escuchado antes. Cuando mi abuelo se acercó lo suficiente y se dio cuenta que estos alaridos se intensificaron muchísimo más, entró en pavor y empezó a correr rumbo abajo por la montaña. Llegó a casa y le contó a su padre lo que había sucedido. Él, en réplica, le dijo que posiblemente se trataba de algún jabalí o algún animal que estaba herido. Gracias a esto, no le tomó demasiada importancia y la mañana siguiente, junto a su perro cazador y con su rifle, se dispuso a probar algo de suerte. Siendo casi las 6 o 7 de la mañana, mi abuelo ya estaba en el lugar de caza y logró divisar entre los arbustos del espeso bosque a un venado que estaba bebiendo agua de un riachuelo. Apuntó su rifle a la criatura y disparó, pero para su mala suerte no le dio en la cabeza ni en el cuello, sino que en una de las patas traseras. El venado, a toda prisa y mal herido, empezó a correr. Esto no sería gran problema para mi abuelo, ya que según siempre nos ha contado, cuando se tiene un perro de caza, es bastante sencillo rastrear al animal por el camino de sangre que va dejando mientras huye. Casi 2 kilómetros más adelante, y el perro, por supuesto, habiéndose adelantado en busca de este venado herido. Mi abuelo se llevó una gran sorpresa cuando vio que su perro vino corriendo espantado hacia él. Salió de entre los arbustos y ni siquiera le esperó. Al parecer se dirigió directamente a casa. Algo le había asustado, algo había hecho que este perro huyera, algo que era muy extraño porque para él era muy habitual estar en contacto con distintos animales salvajes en aquel bosque. Mi abuelo asegura que se inquietó muchísimo cuando vio que el perro huyó. Jamás lo deja solo, pero poco a poco empezó a acercarse y vio algo realmente extraño. A tan solo 2 metros de distancia, logró ver una colosal criatura de espaldas. Me afirma que fácilmente podía haber medido entre 2 a 2 metros y medio. Era muy peludo y parecía una criatura antropomorfa. Para que se entienda, tenía extremidades realmente humanoides, pero evidentemente esta criatura felpada no era un humano. Tampoco era un gorila o un primate conocido en el sector. Era imposible. Jamás se había registrado una criatura tan grande en aquella montaña. Mi abuelo se dio cuenta que esta criatura estaba de espaldas y al parecer tenía algo entre sus brazos. Cuando fue acercándose muy atemorizado y apuntando su rifle hacia la criatura, se dio cuenta que esta colosal criatura se dio la vuelta y lo quedó mirando fijamente. Él asegura que su mirada era realmente penetrante. La criatura tenía al venado entre sus brazos. Mi abuelo, temblando y aterrado, mientras apuntaba su rifle a esta criatura, no sabía qué hacer. Estaba totalmente congelado. De pronto, la criatura, con el venado entre sus brazos, se levantó y empezó a hacer un grito y un alarido sumamente estruendoso. Mi abuelo asegura el mismo sonido que había escuchado un día antes.
Ahora entiende de dónde provenía. Lo más perturbador y curioso de esto, aunque también podríamos llamarlo algo melancólico, esta criatura gritaba y estaba llorando, al parecer porque mi abuelo había matado al venado. Mi abuelo, sin dejar de apuntar, empezó a retroceder lentamente y esta criatura empezó a dejar al venado en el suelo. Mi abuelo le llama la atención ver cómo lo dejó con total delicadeza, como si alguien hubiese perdido un ser querido y lo reposase en el suelo con total cuidado. Pero estos pasos que daba mi abuelo con muchísima cautela, regresando, tuvo que acelerarlos de inmediato. Cuando esta criatura dejó al venado en el piso, mi abuelo asegura, le miró fijamente y empezó a respirar de una manera precipitada. Era tan fuerte su respiración que se escuchaban sus jadeos. Mi abuelo decidió que lo mejor sería correr. Mi abuelo, a toda marcha y sin ver atrás, escuchaba cómo esta colosal criatura lo perseguía. Sus pasos hacían vibrar la tierra y al parecer mientras corría daba fuertes puñetazos en los troncos de los árboles y mientras lo hacía también rompía todas las ramas intentando atraparlo. Mi abuelo, desesperado, logró escalar un árbol y cuando se posó en una de las ramas más altas, le pudo ver de frente, ya con la luz que irradiaba en aquella montaña. Mi abuelo pudo ver a esta enorme criatura que era tan ancha, tan alta y tan robusta que intentar bajar del árbol para él sería algo realmente peligroso. La criatura daba puñetazos en el árbol para que mi abuelo cayese, pero evidentemente mi abuelo jamás pensaría en bajar. Mi abuelo solo tenía una forma de escapar y era esperar que la criatura se fuera, así que decidió sentarse, impávido, realmente asombrado de ver a esta extraña criatura que quería acabar con él. Mi abuelo de inmediato tomó su rifle y pensó que lo mejor sería darle un disparo para que sí se asustara y se alejara. Apuntó directamente a la cabeza de la criatura, pero justo antes de jalar el gatillo, se dio cuenta de algo sorprendente. Mientras estuvo a punto de dispararle a la criatura, se dio cuenta que llegó otra exactamente igual, pero esta era diferente. A diferencia del que le venía persiguiendo y estaba esperando a que bajase del árbol, esta tenía la lana mucho más clara y aparentemente era una hembra. Él dedujo esto porque vio incluso que esta hembra tenía una criatura pequeña en sus brazos. Al parecer era el hijo de estas criaturas. Asombrado, mi abuelo se dio cuenta cómo esta hembra se acercó al macho que intentaba acabar con mi abuelo. Mi abuelo asegura que en el momento que llegó la hembra con el pequeño hijo, se sentaron justo abajo del árbol y curiosamente vio cómo el macho jugaba con la pequeña criatura, le hacía cosquillas y parecieran estar interactuando. Mi abuelo asegura que se le apretó el corazón al darse cuenta que esta criatura tenía una familia, que aunque evidentemente no eran seres humanoides, al parecer tenían conciencia de lo que era una familia y también parecían tener sentimientos. Lo asegura porque mientras estuvo horas en ese árbol, vio como la hembra y el macho, mientras le observaban, se hacían gestos entre ellos y se hurgaban en la espalda como quitándose las pulgas. Mi abuelo no tenía el corazón para dispararle a ninguna de las criaturas, pero tampoco sabía qué hacer, porque evidentemente su vida corría peligro. Curiosamente, y de un momento al otro, mi abuelo asegura ver cómo la hembra vino con el venado que mi abuelo había cazado. El macho empezó a hacer un hueco en la tierra y empezaron, tal cual como si fuese un velorio humano, a enterrarlo. La criatura pequeña, el hijo de estas dos bestias, de estas colosales criaturas, tomaba flores que encontraba entre los arbustos y le ponía encima al venado. Mi abuelo se dio cuenta que estas criaturas no eran malas. Simplemente él había invadido su hábitat y al parecer estos lanudos, o si quieres llámalos pie grandes, protegen absolutamente todo el entorno y ecosistema animal. Ahora tenía todo sentido. Por eso es que mi abuelo había encontrado a esta criatura con el venado entre las manos. Por eso inicialmente decidió atacarle y más aún al ver que lo enterraron y que incluso a modo fúnebre empezaban a ponerle flores,
Claramente no estábamos hablando de criaturas que quisieran atacarte por atacar. Mi abuelo no sabía qué hacer. Asombrado y presenciando esto, sabía que lo único que le faltaba era esperar. De esta manera quizás saldría con vida. Pero tuvo una buena idea. Él siempre, en una pequeña mochila de cuero, traía un paquete de galletas con mermelada. Decidió que quizás intentar hacer contacto con las criaturas y mostrarles que él no era una mala persona haría que quizás estas criaturas no le hicieran daño. Mi abuelo tomó el paquete de galletas y se los lanzó. El bebé de estas criaturas tomó el paquete de galletas y la hembra y el macho, al parecer golpeándolo y regañándolo, le quitaban el paquete. El macho con una rama empezaba a empujar las galletas, teniendo miedo a que fuese algo peligroso, pero al cabo de unos minutos, y al abrir el paquete, el macho empezó a olfatear que se trataba de comida y probó un bocado. Él estaba fascinado. Asegura mi abuelo que hacía gestos de emoción y de alegría y de inmediato le compartió a la hembra y a su hijo. Mi abuelo en el fondo quería irse, pero dentro de sí le encantaba estar ahí, presenciando algo que quizás nadie más iba a poder ver alguna vez en la vida. Cuando vio que a estas criaturas les gustaron las galletas, decidió lanzarles el pote de mermelada. De la misma manera, la hembra y el macho lo abrieron y empezaron a comer toda la mermelada e incluso le daban a su hijo. Aquí viene la parte más increíble de este relato. Mi abuelo asegura que luego de que comieron, el macho empezaba a aplaudir y ya no se le veía tan agresivo como en un inicio. De pronto, unos minutos después, lo miraron fijamente y empezaron a retirarse. Mi abuelo aún así aguardó unos 30 minutos para evitar encontrarse con estas criaturas frente a frente, ya que no sabían cómo podía reaccionar. Mi abuelo, lleno de valor, bajó del árbol, pero justo cuando intentó dar la vuelta, se lo encontró ahí. Lo primero que vio fue su ombligo, luego empezó a levantar la mirada y le vio. Era inmensamente alto. El macho estaba tan solo medio metro de distancia, mirándolo fijamente. Mi abuelo me asegura que sus rodillas y piernas temblaban sin cesar. Sabía que no podía moverse. Aún así, mi abuelo tenía el rifle en la mano, pero sabía que no era buena idea usarlo. La criatura se la quitó. Y lo más extraño es que asegura que no lo hizo violentamente, simplemente acercó su inmensa mano y tomó el rifle. Delante de sus ojos, lo rompió por la mitad, lo lanzó a un arbusto que estaba al costado y empezó a retirarse. Cuando mi abuelo vio que empezó a alejarse lo suficiente, corrió sin cesar hasta su casa. Desde ese día, mi abuelo prometió nunca más cazar. Yo le pregunté inquietado a mi abuelo por qué la criatura había actuado de esa manera y la explicación que me dio fue realmente increíble y estoy seguro que para ti también la será. Resulta que estas criaturas, los lanudos que habitan en las montañas del Ecuador, no son criaturas peligrosas, no son criaturas que quieren hacerle daño a nadie. Ellos son los protectores del ecosistema, los protectores de todos los animales que ahí viven en paz y en armonía. Es por esto que la criatura inicialmente quiso salvarle la vida al venado e incluso quiso quitarle la vida a mi abuelo por haberle disparado. Pero también se pudo ver en estas criaturas que tienen la capacidad de perdonar. Fue increíble saber cómo esta criatura y junto a su familia incluso enterraron al venado. Pero lo que más llamó la atención de mi abuelo fue el hecho de que la criatura frente a frente le perdonase la vida. Y lo hizo dándole un claro mensaje en el momento en el que rompió el rifle. Básicamente le dijo que se fuera, pero que no volviera nunca más a lastimar a ningún animal que ahí vivía en paz. Esta historia he querido contarla hace mucho tiempo y me parece un relato realmente increíble, aunque puede ser algo aterrador sin duda alguna, también nos llena de melancolía y emociones. ¿Acaso estas criaturas que habitan ahí son los guardianes de la naturaleza? Quisiera tu opinión en la caja de comentarios. Si este relato realmente te gustó y quieres que traiga otro similar, es tan sencillo como que des like, te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de mi próximo contenido. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo y como siempre recuerda que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.